Marcos 3:17. El día de hoy vamos a ver el tema número 3 de esta serie, los discípulos, gente como yo. Hoy vamos a ver a Jacobo, y como subtítulo que describe un poco a Jacobo antes de conocer al Señor es Jacobo, el hijo de papi. Vamos a ver un poquito más acerca de esto. Marcos 3:17, ¿ya lo tiene? Bueno, son rápidos. Dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Como hemos visto en esta serie, el Señor no llamó a superhombres para llevar a cabo su proyecto o para continuar con su proyecto. La mentalidad de este mundo es así, es a menudo prepárate, y no estoy diciendo que esté mal prepararse, o capacítate para que llegues a ser. Y de hecho así es esta sociedad, el que está mejor preparado tiene mejores oportunidades, pero el Señor no obra de esa manera. El Señor obra diferente. De hecho, si lo vemos en perspectiva, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es al revés. En el reino de Dios es al revés del mundo. En el mundo es el que grita más fuerte, en el mundo es el que se impone, el que impone su autoridad, pero en el reino de Dios es el que sirve. El que quiere ser el mayor debe ser el que sirve, el último, y así. El Señor igualmente, para llevar a cabo su plan, para llevar a cabo su proyecto, que es la iglesia, pues no llamó a superhombres. Aunque estos hombres cumplieron con una tarea específica dentro de la fundación de la iglesia, nosotros también somos parte de la iglesia. Este proyecto continúa y va a llegar pues hasta su fin, hasta su consumación, cuando el Señor Jesucristo venga. Así que nosotros, quienes somos parte también de este proyecto, podemos ser usados, y podemos ser usados en lo que Dios quiera. Esa es otra idea que nosotros debemos de desdibujar de nuestra mente, y es que nosotros soñamos, ponemos las metas y después caminamos hacia ellas, y no vemos esto. El Señor ya tiene una meta y nosotros somos privilegiados de ser usados por el Señor en esa meta, en ese proyecto, en lo que Él quiera. Y si Dios usó hombres imperfectos como Pedro, a quien vimos la semana pasada, un hombre que era sin filtro, el Señor puede usar a personas imperfectas, así como tú, así como yo. No hay excusa. No podemos decir, bueno, es que yo no sé esto, es que yo no soy bueno para aquello. No hay excusa, mis hermanos. Y hoy vamos a ver al segundo hombre en la lista de Marcos 3. Se trata de Jacobo. También se le conoce como Santiago. Cuando nosotros veamos a Jacobo o a Santiago, pues vamos a ver que es el mismo nombre. Hay otros Jacobos en el Nuevo Testamento, pero antes déjame aclarar esto de Jacobo y Santiago. Santiago viene de un idioma que es San Jacob o San Jacob. Es la palabra Sancti y Jacobi, entonces suena ahí ya junto, Santiago, San Jacob. Es como se dice en inglés. Vamos a ver ahora a otros cuantos Jacobos ahí en el Nuevo Testamento. Tenemos a Jacobo el menor, que era otro de los 12 dentro del círculo de los 12 apóstoles del Señor. Había otro Jacobo a quien se le conoce como Jacobo el menor o hijo de Alfeo. Estaba también en el Nuevo Testamento otro Jacobo, quien es el medio hermano del Señor Jesús, Santiago. Hay una epístola de él. Y está también el padre del apóstol Judas, no el Iscariote, sino otro de los discípulos, quien se llamaba también Jacobo. Así que vemos que Jacobo pues era un nombre muy común, así como entre nosotros los latinos el Juan es un nombre muy común, José es un nombre muy común. Bueno, Jacobo era un nombre muy común para ellos. ¿Por qué? Pues porque era nada más y nada menos que el fundador de la nación de Israel, Jacob. De este Jacob que vamos a hablar hoy es el Jacobo el mayor. Es Jacobo el number one, se le conoce así, Jacobo el mayor. Jacobo tenía un hermano menor llamado Juan, a quien nosotros conocemos como el apóstol Juan, autor del Evangelio de Juan, a quien vamos a ver la próxima semana. La madre de Jacobo se llamaba Salomé. De hecho, se cree, y hay fuentes muy buenas para afirmar, que esta madre de Jacobo, Salomé, era prima de María, la madre de Jesús. Esto convierte en este hombre del que vamos a hablar, Jacobo, en primo del Señor Jesús. Jacobo también tenía un padre llamado Zebedeo, quien era dueño de más de una barca. O sea, ya tener más de una barca, pues ya te habla de que era alguien quien tenía posibilidades. Este Zebedeo era un hombre quien también tenía jornaleros, es decir, tenía trabajadores a los cuales él les pagaba, eran empleados suyos, y aunque ellos eran originarios de Betsaida y trabajaban en el mar o lago de Galilea,
tenían una casa en Jerusalén. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta, ya en el evangelio de Juan, capítulo 19, que el apóstol Juan, hermano de Jacobo, pues hospedaron a María, la madre de Jesús, en su casa allá en Jerusalén. Así que tenían una casa en una ciudad importante. La familia de Jacobo entonces era la típica familia que prospera en su negocio y que le va bien, como las familias hispanas, ¿no? que vienen para acá, para Estados Unidos, dejan su rancho allá y acá en Estados Unidos prosperan y se compran la troca del año y se compran, ¿verdad?, todo lo que no pudieron tener allá en su rancho, pero no porque sean familias de abolengo, sino porque son familias pues que les va bien como fruto de su trabajo o de su negocio. Sin duda, Jacobo ya había oído hablar de Jesús, y esa es una idea que debemos de tener bien clara dentro de esta serie. Los discípulos no se encontraron con Jesús en el momento en el cual Él los llamó y los envió a predicar el Evangelio. Hubo todo un proceso atrás. Tampoco fue un momento en el cual ellos ni conocían a Jesús y Jesús los llama y ellos los siguen. No, hubo todo un proceso atrás. ¿Sabes desde dónde empieza ese proceso? Bueno, como judíos ellos ya habían oído hablar del Mesías, pero aparte también oyeron acerca de un hombre quien iba a preparar el camino para el Mesías, y este era Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un predicador sumamente conocido en aquel tiempo, que bautizaba en el Jordán y que andaba vestido con piel de camello, y toda esta historia bíblica que vemos. Era un hombre quien fue popular en ese tiempo. Su doctrina y su enseñanza se regó por muchos lados y tenía también discípulos. Así que sin duda Jacobo ya había oído hablar del Señor Jesús. Después de la tentación de Jesús en el desierto, comenzó Jesús a predicar, comenzó su ministerio en la región de Galilea, esa región de donde trabajaba Jacobo. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 14, para que veamos cómo el ministerio de Jesús empieza con popularidad y empieza pues con mucho ímpetu. Dice Lucas 4, 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, o sea, después de haber sido tentado en el desierto, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Así que, sin duda, Jacobo ya había escuchado del mensaje de arrepentimiento que predicaba el Señor Jesús. Marcos capítulo 4. Vamos a ver el mensaje de arrepentimiento que el Señor Jesús predicaba. Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Dice Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y aquí vemos el mensaje de Jesús, versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Después, en la narración bíblica, vemos que el Señor Jesús llamó a Pedro y llamó a Andrés. Estos Pedro y Andrés, estos hombres pescadores, eran conocidos por Jacobo. En Lucas 5:10 dice que eran compañeros en el negocio de la pesca, que eran socios en el negocio de la pesca. Es entonces cuando Jacobo tiene un encuentro con Jesús, de quien ya había oído, porque era famoso en esa región y porque también había oído el mensaje que Jesús predicaba, y era el reino de Dios y el arrepentimiento. Marcos 1:19, aquí vemos el encuentro de Jacobo con Jesús. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. Bueno, aquí podemos ver a Jacobo con su hermano Juan, hijos de Zebedeo, el dueño de esta empresa de barcas, que tenían más de una barca, que tenían empleados. Pero algo que debe de llamar nuestra atención, solo como paréntesis, es que Zebedeo no decía: bueno, mis hijos no van a trabajar, yo les voy a dar todo. No, los vemos aquí a ellos remendando las barcas, los vemos trabajando ellos en el negocio del Padre. Y dice el versículo 20 que el Señor Jesús los encuentra ocupados y dice: y luego los llamó. Esa palabra llamar es la palabra griega proskaleo, que significa invitar a venir. Eso es lo que hace el Señor. Mis hermanos, el Señor es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Esto quiere decir que Él hace lo que quiere y es todopoderoso, es omnipotente, sí, pero el Señor no obliga a nadie. El Señor invita, el Señor llama, el Señor sabe quiénes van a responder, quiénes no van a responder, pero el Señor llama. Eso es lo que la misma palabra llamar significa: invitar a venir. Jacobo siguió a Jesús luego de haberse arrepentido, es decir, después de haber creído en el evangelio
y después de haber aceptado el reino de Dios en su vida. Esto era lo que predicaba Jesús. La pregunta para nosotros es, ¿estamos predicando el evangelio? Esa es la pregunta. Y puede sonar una pregunta simple, pero fíjate cómo a veces diluimos tanto el asunto y lo rebajamos a te invito a la iglesia. Pues la gente viene a la iglesia y viene una vez y ya. No, gracias, ya cumplí con mi comadre o con mi compadre. No, pues está bonito, ¿no? Sí, está bonito, pero bueno, prefiero estar en la birria o prefiero estar en los tacos, pero está bonito. En otra ocasión, cuando haya chance, te acompaño. Pero mis hermanos, estamos viendo aquí que Jacobo primero fue expuesto al mensaje de arrepentimiento, después entendió esto y una vez que entendió todo esto, fue llamado por Jesús y él respondió. No hay nada de malo con invitar a las personas a la iglesia, pero hay que hablarles de Jesús primeramente, hay que hablarles del evangelio primeramente. El llamado al discipulado viene después de oír el evangelio. Primero es oír el evangelio, la conversión, el bautismo, por supuesto, y luego es el discipulado. ¿Arrepentimiento qué es? Arrepentimiento es un cambio de mente, es una perspectiva distinta en cuanto al pecado. O sea, todo el mundo de cualquier cultura tiene una perspectiva acerca de, quizás no le llame pecado, pero le llama algo que no está bien, algo incorrecto. Y esto se puede hablar acerca de moral, etcétera, ¿no? Pero todo el mundo tiene ciertos estándares, esto es bueno, esto es malo, y en ciertos lugares ciertas cosas son buenas, en ciertos lugares otras cosas, pues, las que son buenas allá son malas acá, etcétera. Lo vemos en este mismo país. Aquí en Texas es ilegal la marihuana, pero en California por todos lados está. ¿Por qué? Porque en cada lugar hay diferentes reglas. Pero mis hermanos, arrepentimiento es un cambio de mente y una perspectiva distinta en cuanto al pecado. Es el estándar de la santidad de Dios. No es ni siquiera lo que el gobierno legisle, aunque hay que obedecerlo. Pero nuestro estándar va por encima de eso. Es la santidad de Dios. El llamado de Jesús, ¿a qué es? A seguirle. Ese es el llamado de Jesús. Sígueme. Y esto no es algo parcial, estamos hablando ahora de discipulado, no es algo parcial, no hay tal cosa como un discipulado a medio tiempo. En los trabajos quizás puedes encontrar un trabajo donde te den un part-time, ¿no? A medio tiempo, o quizás puedes estudiar tú en una universidad part-time y tú llevas tus horarios y ahí como puedes, si estudias y trabajas, pues tomas una clase por aquí, otra clase en otro horario, etcétera. Pero el discipulado del Señor Jesús no es part-time, no es a medio tiempo. Ahora, no basta solo con decir, quiero seguir a Jesús. Ahora mismo yo pudiera preguntar, ¿cuántos quieren seguir a Jesús? Y a lo mejor todos dicen amén, porque soy bien bonito cuando todos dicen amén, pues yo también digo amén, y soy bien unísono, todo bien, ¿no? Pero mis hermanos, no basta solo con decir, quiero seguir a Jesús. No basta solo con buenas intenciones. Te voy a poner 3 ejemplos en los evangelios. El primero está en Lucas 9:57. Ahí vemos 3 ejemplos, pero voy a poner unos más. Este ejemplo lo vemos aquí en Lucas 9:57. Dice, yendo ellos, o sea, iba Jesús con los discípulos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué tal? ¿Lo está diciendo? ¿Está diciendo algo malo? No, está bien, suena bien decirlo. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Fíjate cómo el Señor no está tratando de convencer a nadie. Hace una invitación, pero esta invitación no lleva letras pequeñas abajo, no lleva nada oculto. El Señor es claro y dice, mira, tú dices que me quieres seguir, me ves aquí con los discípulos, a lo mejor piensas que esto es así como que un viaje de negocios, o sea, es andar en viajes de placer, es andar por el mundo, por las naciones, en los mejores hoteles, etcétera. Pero Jesús dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que pues, no vemos la respuesta de este primero, pero sí vemos que sus palabras son muy bonitas y el Señor parece como que le está desanimando, ¿no? Versículo 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, ya implícito va no, sí te quiero seguir, pero, ¿cuál es tu pero, hermano? Si el Señor te está llamando hoy a seguirle y a discipularte, ¿cuál es tu pero? Sí, pero, bueno, él dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. El discipulado
incluye aprender, pero incluye también enseñar a otros. La pregunta es, ¿estamos nosotros anunciando el reino de Dios a los incrédulos y a los que ya creen? ¿Les estamos enseñando más? Bueno, fíjate cómo el Señor le dice, ordena tus prioridades. Los muertos, pues que los muertos entierren a sus muertos. O sea, los que están en este mundo, déjalos que se encarguen de las cosas de este mundo. Pero tú tienes un llamado, el cual pues yo te estoy invitando el día de hoy. Versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. O sea, al ver estas dos escenas, dice, te seguiré, Señor. Pero, este se adelantó a las excusas, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y aquí no está hablando de bueno, voy a ir, ya me voy con Jesús, etcétera. No, está hablando de arreglar asuntos de dinero, arreglar asuntos de propiedades. Déjame organizar primero mi vida y luego ya te sigo, Señor. ¿Qué tal? Puede ser un asunto familiar, puede ser un asunto de negocios. Excusas, mis hermanos, puede haber muchísimas. Pero fíjate cómo el Señor no obliga a nadie. El Señor dice las consecuencias, habla acerca de advertencias, pone las cosas claras, pero a nadie lo lleva arrastrando y a nadie lo obliga. Dice versículo 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, tú estás diciendo, Señor, yo te voy a seguir, pero luego miro para atrás, ¿verdad? Pero déjame ver lo que está atrás, ¿no? Despedirme de los que están en mi casa, arreglar todos mis asuntos y ya te sigo. ¿Y qué le está diciendo Jesús? Con esa actitud no eres digno del reino de Dios, porque tienes un ojo acá y otro allá. ¿Y quién dice que ya cuando hayas ido y arreglado y regreses no vas a volver a regresar? Espérame otra vez, Señor, se me olvidó otra cosa. Y así. Y hay otro ejemplo que es muy conocido por nosotros. Aquí fueron 3 ejemplos, pero hay otro muy, muy gráfico y muy conocido por nosotros. Se trata de un joven que era rico. No hay nada de malo en ser rico, por cierto, ¿eh? No hay nada de malo en tener posesiones y dinero y propiedades, etcétera. No hay nada. Pero este joven rico se confundió y creyó que podía ser discípulo a medias. Pues claro, Señor, están esos pescadores, esa familia ahí que le va bien con el negocio, pero yo sí soy rico. Yo sí soy rico de abolengo. O sea, mis abuelos eran ricos, mis tatarabuelos eran ricos y así, ¿no? Pero bueno, ya que yo soy rico, entonces puedes hacer excepciones conmigo. Porque los ricos están acostumbrados a eso, ¿no? A que se hagan excepciones con ellos. ¿A poco no te acuerdas allá en tu país de origen, en donde estaba el hijo del diputado y lo agarraban manejando borracho? Y ahí sí, no, código rojo, código 3, ¿no? No, pues lo dejan ir, porque es el hijo del licenciado, quién sabe cuál. Bueno, hay como esa tendencia, y ese joven rico creyó que por ser rico podía ser discípulo a medias. Es decir, que con él se podía hacer la excepción, porque además de ser rico, era bien portado. La pregunta es, ¿Jesús hizo la excepción con él? Marcos 10:21 nos responde. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Quiero que quede claro que aunque Jesús está poniendo todas las cartas sobre la mesa, y aunque Jesús está hablando claro y está diciendo, las zorras tienen guarida y así, pero el Hijo del Hombre no, etcétera, deja que los muertos entierren a sus muertos, el Señor no está descartando a nadie. Él está amando y nos muestra su amor de esta manera. Y este joven rico escucha estas palabras del Señor. Dice que primero le miró y le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, las cuales no estaba dispuesto a deshacerse de ellas. Quiero mis posesiones, a las que amo y adoro, pero quiero también seguir a Jesús. Y el Señor Jesús le dice, no se puede. Sí te amo y todo, pero no se puede. Por este último ejemplo podemos ver que se puede aceptar o se puede rechazar el llamado. Y esto es lo que estoy tratando de explicar. El Señor llama, el Señor invita, y este llamado, esta invitación se puede aceptar o se puede rechazar. Y el Señor habló en otra parábola, ¿no? En donde unos dijeron, no, sí, Señor, pues que lo invitaron a unas bodas, los invitó el Señor a unas bodas, y no, es que tengo unas yuntas de bueyes y tengo unos terrenos y etcétera. Bueno, se puede aceptar o se puede rechazar el llamado. Y Jesús no ocultó la realidad del costo del discipulado. Esto es de lo que estamos hablando, de discipulado. El arrepentimiento también se puede rechazar o se puede aceptar, pero aquí Jesús está llamando a Jacobo a ser su discípulo, a seguirle. Y el discipulado
tiene un costo. La salvación no cuesta nada, el Señor la pagó toda. Nosotros nos arrepentimos y confiamos en el sacrificio de Cristo y por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero el discipulado, pues Jesús nos está mostrando y nos va a mostrar ahora cuál es el costo de este discipulado. Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25. Y de hecho, si tú tienes la Reina Valera 60, antes del versículo 25 hay un título que dice: lo que cuesta seguir a Cristo. Ay, pues no, que es por gracia, por medio de la fe. Sí, la salvación, pero el discipulado tiene un costo. Vamos a ver cuánto cuesta. Grandes multitudes iban con él, que a lo mejor no sabían cuál era el costo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose, o sea, Jesús hace una vuelta brusca, les dijo el Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese no es el requisito para ser salvo, Ese es el requisito y el costo. ¿Para qué? Para ser su discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es un principio básico de administración, ¿verdad? De manejo de nuestros mismos fondos o de un proyecto que vamos a llevar a cabo. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí está el llamado del Señor a ser su discípulo. Ahí están ejemplos de quienes no estuvieron dispuestos a seguirle, no estuvieron dispuestos a aceptar esta invitación. Y está también el claro statement, la clara declaración del Señor de que es necesario renunciar a todo lo que poseemos, es necesario pagar un costo, un precio para ser su discípulo, para seguirle. Ahora la pregunta es: ¿a qué nos llama Jesús? Nos llama a seguirle a Él, nos llama a imitarlo a Él. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿O a qué vino Jesús? Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Es más, Jesús dijo en Juan 4:34 que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Así que esto es, mis hermanos, de lo que yo te estoy hablando. Si nosotros no estamos dispuestos a deshacernos de lo que es valioso para nosotros, no vamos a poder imitar a Jesús haciendo su voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Porque está mi voluntad, mis planes, mis proyectos y la voluntad de Dios. ¿Cuál tiene que ser desechada? La mía. Pero si yo no he calculado eso, entonces me voy a enfrentar con choques en mi discipulado a medias. No sé si me estoy comunicando. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a hacerse pobre siendo rico. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a servir y no a ser servido, aunque es digno y era y es digno de ser servido, pero Él no vino a ser servido, sino a servir. El Señor Jesús vino a dar su vida. Solo una persona que se ha arrepentido puede considerar que vale la pena dejarlo todo, que vale la pena tomar la cruz, que vale la pena seguir a Jesús. Por esto, mis hermanos, esto que acabo de mencionar hace unos minutos atrás, está bien que invitemos a personas a la iglesia, no hay ningún problema, gracias, qué bueno, es una bendición recibir visitas y todo, pero a menudo cuando no les hemos hablado acerca de arrepentimiento, acerca de el perdón de pecados y la obra que Cristo hizo en la cruz y todo esto, cuando llegan personas nuevas a la iglesia que nunca han oído y escuchan esto, dicen: ¿qué es esto? Les choca, claro, porque todavía no se han arrepentido de sus pecados. Marcos 1:20, para que veamos cómo Jacobo, de quien estamos hablando, estuvo dispuesto a hacer eso, a dejarlo todo, a tomar su cruz, a seguir a Jesús después de haberse arrepentido. Marcos 1:20.
Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Después de que el Señor les dijo, síganme, dice que dejaron a su padre Zebedeo. ¿A qué renunció Jacobo? Jacobo renunció a los privilegios que te da ser un hijo de papi. ¿Qué tal? Claro, al papi le iba bien, pero Jacobo renunció a esos privilegios. Papi, ya no tengo dinero en mi cuenta. Ay, no te preocupes, mijo, yo te pongo, ¿no? Papi, fíjate que necesito un carro nuevo. Sí, mijo, yo te lo compro. Oye, papi, sí, hijo, yo. A todo eso, mis hermanos, que no está mal que un padre le provea a su hijo lo que necesita, etcétera. Pero Jacobo estaba renunciando a esa seguridad, a estar siguiendo un maestro que materialmente no tenía donde recostar su cabeza, a renunciar a esa seguridad, a seguir un maestro que era sostenido en su ministerio por mujeres. ¿Qué tal? Por mujeres ricas, pero al fin, pues que no era así como que un flujo de recursos impresionante. Estuvo dispuesto a renunciar a un trabajo seguro. Hoy en día, pues no hay una crisis laboral. Por todos lados dice, se solicitan empleados, ¿sí lo has visto? La gente no quiere trabajar, pero cuando hay crisis, cuando falta trabajo, cuando falta dinero, ahí sí, todo el mundo está en las filas aplicando, ¿no? Y todos deseamos y todos desean un trabajo seguro, un trabajo estable, que tenga prestaciones, que pues me dé la oportunidad de comprar cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Una seguridad entre comillas. Bueno, Jacobo renunció a eso, a un trabajo seguro. Renunció a una casa en Jerusalén. Te digo que tenía casa en Jerusalén. Renunció a esa casa para estar pues a merced de quienes les dieran hospedaje, de quienes los recibieran. Él estaba renunciando a la oportunidad de heredar el negocio familiar. Aquel hombre que se acercó a Jesús y le dijo, primero déjame que me despida de mi familia. Pues él estaba tratando de arreglar este asunto de heredar el negocio familiar. Pero Jacobo no. Jacobo siguió a Jesús y ahí se quedó Zebedeo, con las redes, con las barcas, con los empleados, con la casa en Jerusalén, con todo. Ahora, leímos que Jesús dijo, todo aquel que no aborrezca a padre y a madre, etcétera. No debemos de entenderlo como que Jesús minimiza la honra a los padres, la honra que nos deben nuestros padres. Al contrario, eso es algo que no ha cambiado en la ley. Eso es algo que sigue estando allí. El Señor nos sigue llamando y mandando a que honremos a nuestros padres. Pero esto que estamos viendo es algo diferente. En el contexto de ellos, la honra a los padres era incluso algo sagrado. Y esa honra se manifestaba al continuar con el oficio del padre. O sea, un hijo que no continuaba con el oficio de su padre estaba deshonrando a su padre. ¿Qué tal? Y aunque Jesús no animó a nadie a deshonrarles, a los padres, como dije, sí enseña a que pongamos por encima de nuestros padres a Él. Que pongamos por encima de todos, de todas las cosas, a Él. El texto dice que ellos dejaron a su padre ahí, con las barcas, con los jornaleros. Y no vemos de forma explícita la reacción de Zebedeo. Sin embargo, mis hermanos, por esto mencioné el contexto cultural de ellos. Yo estoy seguro de que no le agradó mucho la idea a Zebedeo, de que sus hijos lo dejaran allí con barcas, con redes, con empleados y todo, y el negocio prosperando, y sus dos brazos fuertes no iban a estar más. No creo como que le haya agradado mucho la idea de entrada. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque no volvemos a ver a Zebedeo en todos los evangelios. Ya no se sabe nada de él. ¿Qué pasó con él? ¿Quién sabe? Se enojó y se fue y no sé, ya no sale. Dijo, no, a mí no me saquen en ese libro. Y esa, mis hermanos, es la primera prueba a la que nosotros los hijos de Dios nos enfrentamos. Aquellos quienes nos arrepentimos, ¿no? De pronto alguien te predicó el evangelio, oíste el evangelio, oíste que hay perdón de pecados en Cristo y que Él perdona todos sus pecados, que los echa a lo profundo del mar, que te hace una nueva criatura y que no hay nada que hacer sino creer en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz. Y dices tú, aleluya, sabes que sí, me arrepiento y recibes ese perdón y gracias, Señor, por tus palabras de amor, etcétera, etcétera. Pero luego viene el discipulado. Este discipulado es seguir a Jesús, seguirle a Él, irle imitando y estar dispuestos a dejarlo todo. Y la primera prueba es esa. El bullying, la carrilla, como se dice, en nuestro hogar, de los que no conocen a Cristo. ¿Cuántos se han enfrentado a eso ya? Ay, sí, muy cristianito, muy cristianito. ¿A poco ya no te echas ni una? ¿No? Así, este tipo de carrilla. Y ni se diga de los padres. Por aquí tenemos un hermano que
recién se acababa de convertir y estaba en este, como se llama, primer amor, como se dice primer amor, que nunca debería de dejarse ni de abandonarse, pero él estaba bien prendido con el Señor y lo sigue estando, ¿no? Pero él decía, ¿sabes qué? Ya me tengo que comprar Biblias de las más baratas. ¿Por qué? Porque mi mamá me las rompe cuando las compro unas bien bonitas y me las rompe, porque dice que preferiría verme en la borrachera que verme en la iglesia, porque me convertí, me hice aleluya, me hice protestante. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí sigue firme nuestro hermano. Pero no es fácil tener este tipo de conflictos en tu propia casa, con tus padres. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39, para que veamos cómo Jesús tampoco ocultó esta realidad. Si el Señor quiere bendecirnos, si el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, si el Señor pues desea darnos cosas para que las disfrutemos, no queremos tampoco presentar un evangelio así como fatalista y así como de ascetismo, ¿no? No, el Señor desea bendecir a sus hijos, pero tampoco el Señor oculta las realidades a las que nos enfrentamos por seguirle a Él. Dice Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Eso va a venir después, ¿no? No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aquí Jesús está describiendo el costo del discipulado. Aquel quien cree en Jesús, quien sigue a Jesús, pues es rechazado de forma natural por aquellos quienes no quieren seguir a Jesús, quienes no quieren ser discípulos de Jesús. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí leímos bien eso? Porque a veces parece como que amamos más a nuestros hijos que a Dios y a su palabra. Porque el Señor dice algo en su palabra y nosotros decimos, bueno Señor, pero es que es mi hijo y es todo mi querer y no voy a aplicar lo que dice la palabra. Usted sabe a qué me refiero, si no escuche la enseñanza del viernes. Pero dice el Señor, versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Fíjate cómo va subiendo el nivel. En otras palabras, te lo voy a parafrasear, versión David habla hoy. Si no estás dispuesto a aguantar la carrilla de tus padres, o la burla, o el rechazo de tus padres, pues ya de hablar, de dar tu vida, pues ya ni hablamos, ¿no? O sea, ya de dar tu vida ni hablamos, porque Jesús está hablando de eso. Algunos están hablando de que viene persecución a la iglesia, porque salieron unos tipos levantando el dedo malo contra los cristianos y no sé qué. Hermanos, eso no pasó. O sea, no hubo persecución, no hubo campaña de persecución y no sé qué. Pero si viniera, ¿qué tal? Algunos todavía batallamos con unas cosas tan simples que ya de dar la vida ni hablamos. Jacobo no era perfecto y por eso, mis hermanos, siguió a Jesús. Él siguió a Jesús no porque fuera perfecto, sino todo lo contrario. Porque el Señor dijo que no vino a llamar a sanos, sino a enfermos. No vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que el Señor no estaba buscando los grandes líderes religiosos, ¿no? Habló con Nicodemo y le dijo, oye, tú eres maestro de la ley y no sabes esto del nacer de nuevo. Así que mientras que Jacobo seguía a Jesús, iba siendo perfeccionado. El Señor no le dijo, mira qué perfecto es Jacobo, sígueme, sé mi discípulo, sé uno de mis 12 apóstoles. No era perfecto, estaba lejos de serlo, pero lo que sí podemos ver en la vida de Jacobo es que mientras que él iba caminando con Jesús, iba siendo perfeccionado. Los discípulos de Jesús todavía estamos influenciados por nuestra cultura, todavía estamos influenciados por muchos elementos externos, todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Nosotros somos el reflejo de alguna manera, nuestra formación en nuestro hogar, del lugar en donde nacimos, etcétera. Y esto no hay que ser muy inteligente para saberlo, ¿no? Como decía la semana pasada que hablé del norte de Tamaulipas y del sur de Tamaulipas y me cuatrapié todo, lo puse al revés. Puse a Tampico allá en Reynosa y a Reynosa allá en Tampico. Pero bueno, la idea es esa, como dijo el Chavo del Ocho, ¿no? Pero lo que yo quería decir es que de donde nosotros somos determina nuestra manera de ser. Nuestro lugar de origen influye en nuestra manera de ser. Casi todos los discípulos de Jesús eran de la región de Galilea. Y leyendo por ahí me encontré en un libro de historia una descripción de cómo eran las personas de Galilea. Dice, los galileos eran devotos,
fuertes, laboriosos, valientes y los más firmes defensores de la nación judía. ¿Qué tal? Así que, pues Jacobo, al ser Galileo, pues seguramente tenía algo de esto, ¿no? De devoto, de fuerte, de laborioso, de valiente y de defensor de la nación judía. Era un nacionalista de primera. Además de que Jacobo era hijo de un pescador que estaba prosperando. ¿Qué tal? Ya podemos entender un poquito mejor el carácter y el perfil de Jacobo. Y a eso hay que añadirle que su temperamento era un temperamento duro. De hecho, Jesús le llamó a él Boanerges. Le puso un apodo el Señor Jesús, a él y a su hermano. Ustedes son Boanerges. ¿Qué es Boanerges? Marcos 3:17 lo describe, o nos lo dice. Dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó o apodó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. ¿A qué te suena? Está un hombre en el libro de los Hechos llamado José, que aparece en los primeros capítulos del libro de los Hechos. A este José le pusieron un apodo y era hijo de consolación. Pero a estos el Señor Jesús les puso Boanerges, hijos del trueno. Suena muy diferente, ¿no? Consolación con trueno, así que ya más o menos te das una idea. Y en varias ocasiones, vamos a verlo más adelante, Jacobo demostró tener un temperamento así, un temperamento como de trueno y como de Galileo. Y eso, mis hermanos, no impidió que Jacobo estuviera entre los 3 discípulos más cercanos a Jesús, los cuales fueron testigos de eventos muy notables, muy importantes en el ministerio de Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos y de Lucas, vemos cómo el Señor Jesús resucitó a la hija de Jairo, pero no lo hizo frente a todos, sino lo hizo frente a 3 de sus discípulos, entre ellos Jacobo. Es decir, este temperamento galileo y de trueno de Jacobo no impidió que el Señor le dijera: ven, tú vas a ser uno de los testigos. Y quiero aclarar esto, lo voy a enfatizar en las siguientes enseñanzas. El hecho de que Jesús tuviera 3 testigos o 3 discípulos cercanos no era porque ellos fueran mejores que los demás, como que esa es la tendencia, o como que Jesús los amaba más. No, acuérdate, Jesús como judío y ministrando a los suyos, a los judíos, estaba tomando a 3 testigos para que constara lo que él estaba haciendo. Tenía que escoger a 3, así que bueno, fueron ellos. Pero el punto es de que este carácter o este temperamento de Jacobo no impidió que fuera tomado como testigo por Jesús para ver la resurrección de la hija de Jairo, para ver la transfiguración de Jesús, Jesús mostrando su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Está allí Moisés, estaba ahí Elías representando la ley, los profetas, se oye la voz del Padre. Mis hermanos, esto lo experimentó y fue testigo de esto Jacobo. Jacobo fue de estos 3 discípulos que estuvieron en aquel momento crucial con Jesús, invitados por él a orar. En Mateo 26:37 vemos esto y vimos un poco la semana pasada. Veamos una de estas veces en las que Jacobo mostró su temperamento de trueno. Y vamos a ver también cómo el Señor lo enseñó a él, cómo lo discipuló y él se dejó discipular para que su carácter fuera formado. Y eso es muy importante. Estoy diciendo que todos tenemos nuestro temperamento, sí, pero no estoy diciendo que nos debemos de quedar así. El Señor nos llama a cambiar en su palabra. Cuando nosotros somos exhortados por medio de la palabra en una falla de nuestro temperamento que afecta nuestro carácter, hemos de ser dóciles para aceptar esto y dejarnos enseñar. Es parte del discipulado y es parte también de ser parte de una iglesia, de ser miembro de una iglesia. Lucas 9:51, para que veamos esta ocasión en la cual pues le salió el temperamento al hijo de papi, a Jacobo. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús decidido para ir a la cruz, sin titubear. No dijo: ay, pues a lo mejor, imagínate que Jesús hubiera actuado: ay, déjame que primero salude a mi padre y a mi madre, déjame que primero. No, el Señor dice aquí que va afirmando su rostro, que va decidido, y como discípulos hemos de imitar esto de Jesús, ¿no? Ser decididos y no titubeantes. Y esto ocurrió al final de su ministerio terrenal. Así que Jacobo, como ya era pues final del ministerio de Jesús, Jacobo ya no era un estudiante de nuevo ingreso, ya no era un nuevo discípulo, ya llevaba 3 años, pero 3 años, 365 días de cada año.
los 12 meses, las 24 horas, todo el tiempo con Jesús. Así que se esperaría que Jacobo pues ya tuviera algo de avance, ¿no? Versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Así que vemos aquí ahora que Jesús envía a 2 discípulos a conseguir un lugar para que ellos pudieran quedarse. Acuérdate, iba Jesús con los 12, iban más discípulos, así que era un grupo grande. Y Jesús, como mencionábamos, siempre se anunciaba, no les caía de sorpresa. Tocaba la puerta, hola, ya llegué, ¿me reciben? Y traes como 20 compadres ahí, ¿no? A comer y a dormir y todo. No. Jesús primero enviaba y se anunciaba. Así que deliberadamente el Señor eligió que pasaran y que fueran a la región de Samaria, que llegaran a Jerusalén, pero no rodeando como lo hacían siempre, sino que pasaran por Samaria, por esa región. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que los judíos no veían con buenos ojos a los samaritanos. Los judíos consideraban a los samaritanos como inferiores. ¿Por qué? Porque no eran de raza pura. ¿Qué tal? Todavía son cosas que se dan, ¿no? No, este no es de raza pura. Y no sé de dónde sacamos la pureza de las razas. Ellos sí tenían algo para medir eso, pero consideraban inferiores a los samaritanos porque, como estaban mezclados con extranjeros, los cuales habían sido enviados por el rey de Asiria cuando estuvieron en cautiverio, pues ellos los consideraban inferiores. Los samaritanos también habían intentado detener la obra de reconstrucción del templo que estaba dirigiendo Nehemías, así que pues ya peor, menos puntos para los samaritanos a ojos de los judíos. Pero además, ellos no reconocían el templo de Jerusalén como un lugar en donde pudieran adorar. Ellos hicieron otras alternativas y en el monte Gerizim hicieron ahí un lugar de adoración, y esto lo vemos cuando Jesús habla con la mujer samaritana y desata esta plática, esta conversación en la cual la samaritana dice, ustedes dicen que en Jerusalén, pero nosotros en el monte Gerizim, y ella trata ahí de entrar en debate, ¿no? De tocar un tema controversial para hacer plática y desviar la atención de que tenía varios maridos, que había tenido varios, y que el que tenía no era su marido, ¿no? Además, los samaritanos daban alojamiento a los que huían de Jerusalén. Había por ahí alguien criminal, etcétera. Bueno, los samaritanos, vente, acá nosotros te escondemos, acá nosotros te guardamos. Pero por si fuera poco, los samaritanos no aceptaban todo el Antiguo Testamento, las escrituras que ellos tenían hasta ese tiempo. Descartaban los salmos, descartaban los profetas. Ellos solo creían en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Torá. Así que hay muchos elementos por los cuales los judíos rechazaban, menospreciaban a los samaritanos. Vamos a continuar leyendo. ¿Qué ocurrió? Esto te dije a dónde llegaron ellos, ¿no? Versículo 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Así que imagínate la escena. Esos 2 discípulos llegan a la región de Samaria, yo creo que no muy contentos que digamos, tocan la puerta de una casa o varias puertas y les dicen, ¿saben qué? Pues venimos con Jesús, venimos de parte de Jesús, el Mesías. Y necesitamos hospedaje, ¿nos pueden hospedar? Bueno, pues estos fueron rechazados. Y al rechazarlos a ellos, rechazaron a Jesús. ¿Qué tal? Así que los de Samaria no solo no recibieron a los discípulos, sino rechazaron a Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Jacobo y de Juan su hermano? Antes de que respondas, leyendo la escritura, te voy a invitar a que te preguntes junto conmigo. Yo me lo pregunté, ¿cómo hubiera reaccionado yo ante una situación así? Seguramente me hubiera salido lo Jacobo, seguramente. Vamos a ver lo que hizo Jacobo. Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué tal? Bueno, no sé si hubiera sido tan así mi reacción, pero ¿qué tal? Hay algo importante aquí. Jacobo no dudaba del poder de Jesús. Ahí en los evangelios vemos historias, ¿no? Narraciones de personas quienes dudaban del poder de Jesús. El mismo Pedro, lo vimos cómo bajó la mirada y se hundió. ¿Por qué? Porque dudó del poder del Señor, puso sus ojos en sí mismo y los quitó de Jesús, etcétera, ¿no? Pero aquí vemos cómo Jacobo por lo menos no dudaba del poder del Señor. Él había visto ya un sinnúmero de milagros, entre ellos la transfiguración, imagínate. Sin embargo, pretendía, en nombre de Jesús, quemar a esos samaritanos que
pues se habían opuesto a la construcción del templo de Nehemías, esos samaritanos que le daban alojamiento a los criminales, vamos a consumirlos. Así como se consumió el holocausto, al cual el profeta Elías le echó agua e invocó al Señor, y el holocausto se quemó y se consumió y se chamuscó todo, así que se quemen estos samaritanos. ¿Qué tal? Entonces viene la enseñanza de Jesús, versículo 55. A menudo nos jactamos, no, es que Dios es bien bueno conmigo, ¿verdad? Es que Jesús es bien bueno conmigo. Bueno, el hecho de que no haya pasado nada todavía como consecuencia de tu actitud, de mi actitud, no quiere decir que el Señor esté agradado con nosotros. Está siendo paciente con nosotros. Pero yo prefiero que el Señor me muestre su paciencia al mismo tiempo que me enseña. Y yo quiero estar ahí. Como decía el viernes, seguramente en muchas áreas en mi vida personal, hablo yo como David Guevara, que el Señor necesita trabajar. Pero ¿sabes qué? Prefiero acercarme y que Él me enseñe, aunque no me agrade mucho, que apartarme y decir, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver cómo el Señor va a enseñarle al mismo tiempo que es paciente con él. Versículo 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió. O sea, a él y a su hermano Juan y a los que pensaran igual que él. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué tal? Así es como el Señor nos enseña. ¿El Señor deja de ser amor? No, pero fíjate cómo les está diciendo. O sea, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, o como en el tono en el que se lo haya dicho, ¿no? ¿Qué le está diciendo? Pues no sabes en qué equipo juegas, bro. Imagínate, un futbolista que le dicen eso. Pues no sabes en qué equipo juegas, ¿o qué? Está fuerte, ¿no? El Señor está desaprobando su actitud. Esa actitud de hijo del trueno. Es como si el Señor les dijera, ustedes ya no son hijos del trueno, son hijos de Dios. ¿Por qué quieren actuar como hijos del trueno? El celo de Jacobo y de su hermano los estaba llevando a olvidar la misión de Jesús. Que no nos pase eso. Que nuestro celo por la sana doctrina o por quién sabe qué, y que nosotros creamos muy piadoso y muy religioso, no nos lleve a olvidar y a desviarnos de la misión de Jesús. Esa misión que ellos mismos conocían y que hemos visto en dos enseñanzas anteriores. ¿Cuál es la misión de Jesús? Versículo 56. Y aquí le recuerda, a ver, Jacobo, después de tanto tiempo te voy a volver a enseñar cuál es el objetivo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. ¿Qué tal? Y a veces como que pensamos eso, ¿no? ¿Has visto una imagen ahí en redes sociales de una persona que está en una tumba y está llorando porque perdió un ser querido? Y dice, ahora sí está descansando en paz. Y se ve abajo que está el infierno, ¿no? Y están personas quemándose. ¿Tú crees que eso es algo de un hijo de Dios? ¿Así estamos predicando el evangelio? ¿Así es como se predica? Sí, el infierno existe, claro que sí existe. Pero eso no es lo que nosotros estamos llamados a anunciar. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En vez de estar publicando y republicando esas imágenes que no nos detenemos a pensar las implicaciones que tiene en alguien que ha perdido un ser querido de verdad. Imagínate que soy yo, imagínate que es otro. No queremos que nos digan, tu pariente se fue al infierno. No, queremos oír esto, que el Señor vino para salvar. Eso es a lo que vino. Nosotros no estamos llamados a anunciar condenación, sino estamos llamados a anunciar salvación, arrepentimiento, buenas nuevas. Eso es lo que significa evangelio. Tenemos que recordarlo a menudo, ¿no? Evangelio significa buenas nuevas. Esa imagen es buenas nuevas, no es buenas nuevas. Entonces, pensemos bien antes de darle like, antes de republicar. Como a sensatos hablo, decía Pablo a los Corintios. Usemos el sentido común y usemos el discernimiento espiritual y no actuemos precipitadamente, sin filtro, como Pedro, ¿no? No olvidemos que el Señor no desea que nadie perezca. Eso no es algo de exaltarse. Ahí están todos los en el infierno quemándose, no está descansando en paz, está en el infierno, jaja. No olvidemos que el Señor no desea que ninguno perezca. No quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. Aún aquellos quienes le están rechazando ahora a Cristo, ¿qué crees? Pueden arrepentirse. ¿O a poco tú y yo a la primera respondimos? No, yo no. Muchas veces rechacé al Señor.
Sistemáticamente rechacé al Señor. Es más, iba hasta en contra del Señor, yo creo. Y a lo mejor tú también, ¿verdad? Pero un día tuve la oportunidad de arrepentirme de mis pecados. Y ese día hubo fiesta en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata el Evangelio, de buenas nuevas, de salvación. Y aquellos quienes están rechazando al Señor pueden arrepentirse. Así que nosotros, y esto lo quiero enfatizar, no somos nadie para condenar a nadie. Si Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿acaso somos nosotros mejores que Jesús para condenar a otros? Mucho menos para desearles destrucción. No, sí, claro, es un réprobo, no fue elegido, se va al infierno y Dios se glorifica en que esté pudriéndose en el infierno. Así es la teología de muchos predicadores muy populares el día de hoy, de muchos. Pero no es la teología de Jesús. Y yo me apego a lo que dice Jesús, aunque a lo mejor no siga a los más populares predicadores, etcétera. Pero nosotros no somos nadie para condenar ni para desearle destrucción absolutamente a nadie, sino para orar y para predicarles el Evangelio. Y cuando nos digan, ¿sabes qué? Ya no me hables más del Evangelio, pues me puedes prohibir que te hable, pero no me puedes prohibir que ore por ti. Y seguir orando por ellos. Y si vuelve a abrir tantito la puerta, pues nos le metemos y, ¿sabes qué? Arrepiéntete de tus pecados. A eso estamos llamados. Otra ocasión en la que Jacobo mostró su temperamento de hijo del trueno está en Marcos capítulo 10. Marcos 10 del 35 al 40. Vamos a irnos un poquito más rápido. Marcos 10, 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. En el versículo paralelo, que está en Mateo 20:20, nos da un poco más de detalles y nos dice que fue la madre, o sea Salomé, la madre de Jacobo y de Juan, quien le hizo la petición a Jesús, esto. Y Marcos está omitiendo este detalle, pero eso no afecta que esto era un deseo de ellos. ¿Qué es lo que le dijo? O que le dijeron, dame lo que pido. ¿Qué tal? Esta actitud es llamativa. ¿Por qué? Porque es diferente venir al Señor con humildad y decirle, Señor, como cantábamos hace rato, yo soy el que aguarda en tus misericordias, y como dicen los salmos, como la sierva mira los ojos de su señora esperando recibir misericordia, así te vemos. O sea, una cosa es venir al Señor con esa actitud de humildad, como Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya, y otra cosa muy diferente es, quiero que me hagas lo que te voy a pedir. ¿Qué tal? Y usando influencias, ¿no? Por medio de la mamá, ¿no? Ve, dile, tú eres la tía, así que tú ve y dile, convéncelo. ¿Qué es lo que manifiesta esto? Manifiesta arrogancia, manifiesta el patrón de conducta y de temperamento de un hijo de papi, ¿no? No, pues que se haga lo que yo quiero, porque aquí yo soy el jefe, ¿no? O el hijo del jefe. Versículo 36. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como discípulo de Jesús, Jacobo ya había aprendido que el que quiera ser el primero debía de ser el último. El que quiera ser el primero debía de servir a todos. Así que eso es una buena enseñanza para nosotros, ¿no? Queremos ser el primero en el reino, bueno, a servir a otros. Y así como lo hizo Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. Y en aquella ocasión, en Marcos 9:35, a la que estoy haciendo referencia, no tienes que ir, en la cual Jesús les enseñó, el que quiera ser el primero en el reino, sirva a los demás. El Señor tomó a un niño, lo puso en sus piernas. ¿Por qué? Porque los niños eran vistos como poca cosa. Eran como, pues, personas a medias. O sea, este no es un ser humano todavía, es así como a medias. Y ahora vamos a ver otra vez el discipulado en acción. A eso es a lo que nos llama el Señor. Estamos viéndolo ya desde dentro. El discipulado consiste en que el Señor nos enseña, nos manda a practicar, y luego ¿qué pasa? En la práctica nos equivocamos. Hace rato nos equivocamos aquí en la alabanza, pero maravillosamente, magistralmente. ¿Y eso que ensayamos? ¿Qué tal? Allá Benjamín está todo rojo, ¿no? Allá está Benjamín, mírenlo. ¿Y eso que ensayamos? O sea, el discipulado es eso, se enseña, se manda a hacer, se cometen errores, ¿y qué pasa? Se corrigen los errores. Hace rato hubo una platiquita rápida de corrección de errores, mira, vamos a hacerle así, y otra vez se vuelve a intentar. Eso es el discipulado.
Así que vamos a ver este discipulado en acción, versículo 38. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Qué tal? ¿Sí estamos viendo al Señor como maestro? Primero, ustedes no saben de qué equipo son, de qué espíritu son. Y ahora que les dice, no saben lo que piden. ¿Qué tal? El Señor les está mostrando su amor, porque Él es amor. Él sigue mostrándole su amor. ¿Cómo? Revelándole su ignorancia. Estás viendo a alguien que es ignorante en cierto tema, en cierto punto, no lo digo de manera peyorativa. Bueno, le demuestras tu amor enseñándole. Oye, dice una palabra, no sé, trujimos. Mira, hermano o amigo, no se dice trujimos, se dice trajimos. No es cierto. Se dice trajimos. ¿Sí? O sea, le estás mostrando su amor en algo, o tu amor en un elemento que se está equivocando, que está haciéndolo mal, en el cual es ignorante. Y esa petición que ellos estaban haciendo a Jesús implicaba algo. ¿Sabes qué implicaba? Morir. Ellos no estaban pensando bien lo que pedían. O sea, Jesús lo veía así. Ustedes quieren sentarse a mi derecha y a mi izquierda. Eso significa morir. O sea, en la cruz. No iba a haber dos malhechores. Iban a estar Jacobo y Juan. Eso es lo que están pidiendo. Por eso Jesús les dice, no saben lo que están pidiendo. Continuemos viendo esta lección que el maestro le da a este hijo de papi. Y es ahora por medio de una pregunta. Primero les dice, no saben lo que piden. La pregunta viene y dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? O sea, Jesús pensando en la cruz, en las dos cruces al lado. ¿Pueden? Versículo 39. Ellos dijeron, podemos. Aunque Jacobo estaba equivocado, o sea, en lo que estaba pidiendo, por lo menos podemos ver que estaba determinado. Estoy tratando de darle el beneficio de la duda a Jacobo y a todos los demás discípulos. O sea, por un lado, en el ejemplo anterior, no dudaba del poder de Jesús. Era un punto a su favor. En este caso, pues, estaba determinado por lo menos. Sí, yo puedo, yo le entro, Señor, lo que sea. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Jesús está hablando de dos cosas aquí. Número uno, la asignación de lugares en el reino milenial. Es un tema escatológico. Dentro del orden de la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cada uno hace funciones distintas, aunque funcionen en armonía. Y en este caso de la asignación de lugares en el reino milenial, es al Padre a quien le corresponde asignar esos lugares. Y Jesús no tiene problema en reconocerlo, y eso no le resta tampoco a Jesús divinidad. La otra cosa que vemos aquí es el vaso y el bautismo. Eso es lo otro que estamos viendo. ¿Qué es lo que representan? Representan la muerte que Jesús experimentó. Y aquí vemos también el costo del discipulado. Por eso Jesús dijo que para ser su discípulo hay que estar dispuestos a dar la vida. O sea, Jesús les dice a ellos, ustedes son de los discípulos que van a dar su vida así de forma literal. Así que si nosotros somos discípulos de Jesús y Él dio su vida, no es descabellado pensar en que nosotros tengamos que dar nuestra vida por Jesús. ¿Qué tal? A pesar de que Jacobo todavía tenía problemas con ese temperamento de hijo de papi, hijo del trueno, Jesús sabía que su determinación por seguirle era en serio. Y más adelante vemos en los evangelios que Jesús murió, que Jesús resucitó, y resucitado se apareció a sus discípulos, ascendió a los cielos frente a ellos. Ellos fueron testigos de Jesús ascendiendo a los cielos con un cuerpo físico glorificado. 40 días después de la ascensión de Jesús, Jacobo y los discípulos experimentaron el cumplimiento de una promesa que Jesús les hizo. ¿Cuál fue esa promesa? Van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Poder para ser testigos, poder para llevar a cabo el proyecto de Jesús. Y ahora Jacobo, después de haber experimentado esto que yo te acabo de decir, después de haber recibido el Espíritu Santo, ya no buscaba protagonismo. Jacobo ya no buscaba sentarme a la derecha o a la izquierda. No, ya no buscaba esto. De hecho, ¿por qué podemos afirmar esto? Porque en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo cayó, el que dio el sermón, ¿quién fue? Pedro. No Juan ni Jacobo, sino Pedro.
Y Jacobo no tuvo ningún problema, no dijo, ¿y por qué? ¿Y por qué él? No, nosotros le pedimos a Jesús y yo soy el hijo de Zebedeo y si no, que venga el fuego del cielo y que los consuma. No, lo vemos que respetó la parte que le tocaba. Él estaba de acuerdo con la función que cada uno de los apóstoles tenía. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en aquellos quienes se dejan discipular, que respetamos la función que cada uno tiene en el cuerpo de Cristo. Ahora, eso no quiere decir que Jacobo no hiciera aquello que el Señor le dijo que hiciera y aquello para lo cual el Señor le dio poder para que hiciera. Y estoy hablando de señales y de milagros. En Hechos 2:43 dice que se hacían por la mano de los apóstoles, incluido Jacobo allí, señales y milagros. O sea, le decían, yo no di el sermón en Pentecostés, lo dio Pedro, porque el Señor le dio las llaves del reino a Pedro, pero yo hago lo que el Señor me dijo que hiciera, señales y milagros. El Espíritu Santo nos guía a eso, mis hermanos, nos guía al orden. Sabemos que todos estamos llamados a servir. Espero que esto quede muy claro. A menudo lo enfatizo. No hay creyente que no haya sido llamado a servir en algo, en lo que sea. No hay creyente que no tenga algún don espiritual, el que sea. ¿Cómo va a descubrirlo? Pues siendo parte del cuerpo. Porque mira, si tú no sabes cuál es tu don espiritual y nunca te congregas o te congregas una vez al año y no te discipulas, mira, ¿sabes cuándo vas a descubrir cuál es tu don espiritual? Cuando el Señor esté en las recompensas. Vas a ver, ese era mi don. Pues sí, pero ya too late, my friend. Jacobo ahora era un hombre transformado. El carácter de Cristo estaba más desarrollado en él. Lo podemos ver usando este ímpetu de Jacobo para servir en la iglesia. Hechos capítulo 4, versículo 33. Dice Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles, Jacobo entre ellos, daban testimonio de la resurrección de Jesús. Eso era lo que el Señor les dijo que hicieran y eso estaban haciendo. ¿Y nosotros? ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer? Bueno, ellos estaban en esto, porque el Espíritu Santo ya había llegado a sus vidas. Ya llegó a tu vida el Espíritu Santo. Si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo está en ti. Pero si alimentamos más las cosas de la carne, las cosas emocionales y etcétera, bueno, pues va a ganar la carne. Al que más alimentemos es el que va a vencer. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y es que cuando nosotros caminamos en aquello para lo cual el Señor pues, nos equipó dentro de su plan, ¿qué crees que va a pasar? Va a haber gracia abundante sobre nosotros. ¿Queremos gracia abundante sobre nosotros? Sí, yo sí, no, nadie más que yo. A ver, de nuevo, ¿queremos gracia abundante para nosotros? Bueno, hagamos lo que el Señor nos dijo que hiciéramos y ya. El tema es de que queremos hacer otra cosa y queremos la abundante gracia de Dios y oramos y ayunamos y paramos a todos los santos de cabeza, ¿verdad? Para que el Señor nos dé gracia en eso. Pero el Señor dice, no te voy a bendecir en eso, bro. No te voy a dar gracia abundante en eso, porque para eso no te llamé yo. Y aquí vemos, ¿no?, la gracia abundante de ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y ponían a los pies ¿de quién? De los apóstoles, Jacobo entre ellos, y se repartía a cada uno según su necesidad. Aquí vemos a un Jacobo transformado por el Señor. Un Jacobo que no solo había caminado con Cristo, sino un Jacobo también que había recibido el Espíritu Santo. Y lo vemos como dando testimonio de la resurrección del Señor. Lo vemos como ayudando a los que tenían necesidad, administrando con los que tenían necesidad. Y aunque la palabra no dice de forma explícita, como con Juan o como con Pedro, cómo fue el desarrollo a detalle de su ministerio como apóstol, podemos inferir que Jacobo era impetuoso en ese ministerio apostólico. ¿Por qué? Bueno, déjame, te pongo rápidamente en contexto. El proyecto de Jesús, la iglesia, siempre ha enfrentado oposición. Jesús dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Y qué está diciendo ahí? Las puertas del Hades se van a levantar contra la iglesia, pero no van a prevalecer. Y esto no solo ahora. Es que salen unos levantando el dedo diciendo que los cristianos... Pues, toda la vida ha habido persecución de veras, no esas payasadas, no esas tonterías. Persecución de veras. Siempre ha habido oposición. ¿Por qué? Porque el adversario siempre ha intentado, ya sea por medio del poder religioso, los fariseos, escribas, o por el poder político, siempre ha intentado oponerse a Cristo y oponerse a su iglesia.
En los primeros años de la iglesia, mientras que Jacobo desarrollaba su ministerio apostólico, se levantó un rey político llamado Herodes Agripa I. Este Herodes Agripa I era político, acuérdate. Tenía por ahí algo de idumeo, era ahí medio mezclado, ¿no? No era judío de pura cepa, pero tenía algo por ahí, ¿no? Pero era político. ¿Y cómo actúan los políticos? Bueno, los políticos siempre se van a inclinar hacia aquellos quienes les den más votos, quienes les favorezcan en su carrera política. Esto era lo que hacía Herodes. Así que si en ese tiempo la religión que rifaba, que dominaba, era la religión judía, ¿a qué grupo crees que Herodes Agripa iba a favorecer? Pues a los judíos. Si hubieran sido los mormones, pues a los mormones, y los testigos de Jehová, los católicos, lo que sea, pero eran los judíos. Así que este político, Herodes Agripa I, favorecía a los judíos. Él no era religioso, quiero aclarar, pero le salía lo religioso cuando se trataba de beneficiarse políticamente, como a veces les pasa a los políticos, ¿no? Está el político, quién sabe cuál, en una iglesia ahí en primera fila cantando, es cristiano. No ves que todo está llena la iglesia de cristianos, pues son votos, ¿no? Así que Herodes Agripa toma esta ruta de congraciarse con los judíos, los cuales no lo veían muy bien, y vamos a ver lo que hizo. Hechos capítulo 12, versículo 1. Hechos 12, 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Qué tal? Dijo, no le voy a echar toda la carne al asador. Primero les voy a dar una calentadita a los cristianos y a ver cómo reaccionan los judíos. Y si hay buena respuesta, les sigo por esa ruta. Y así de alto puede costar el discipulado. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ahí se está cumpliendo lo que Jesús dijo. El discipulado tiene un costo. Y así de alto puede costar. No solo es renunciar a un día de la semana para congregarse. No solo es eso, mis hermanos. No quiero ofender a nadie de verdad, pero a veces recibo mensajes, llamadas. No tiene una iglesia por aquí en tal barrio, ¿no? Dices tú, estás a 10 minutos de la iglesia, ¿no? No, pero quieren una al lado de su casa. Pero a trabajar sí manejan 1 hora y media o 2 horas, ¿no? Pero bueno. Pero estamos viendo el costo del discipulado. No solo renunciar un día de la semana para congregarnos. No solo es renunciar o estar dispuestos a renunciar a padre y a madre, a la comodidad. Porque ¿sabes qué? Si me contrato en esta empresa, ya no voy a poder congregarme. Entonces, está ahí la decisión. Me contrato en esta empresa que ya no me va a dar la posibilidad de congregarme con frecuencia, con regularidad para ser discipulado, o soy discipulado y me quedo en mi trabajo con el salario que tengo. Ahí está. Nadie te está obligando a que hagas nada, pero fíjate cómo está este costo del discipulado. Yo he visto cómo quienes se han inclinado hacia esta parte de más beneficios, mejores ingresos, mejores prestaciones, y después el discipulado, bye, y van por otro lado, terminan por otro lado. No solo el discipulado cuesta renunciar al agrado de la gente, porque claro, pues, pones un versículo de la Biblia en redes sociales y te ponen 2 likes. Pero ponte unas fotos con unas caguamas aquí y con unas chicas ahí y todo, todos los likes, ¿no? Y los corazoncitos salen por todos lados. Acá andamos en la parranda y en el baile, like, eso compadre. Así somos los de acá, de Tangamandapio, de Galilea, ¿no? Para apegarnos más a la historia. No solo es renunciar a ser el número 1, a ser el emprendedor, a ser el campeón. No es solo renunciar al protagonismo, sino es servir a los demás. No solo es eso. Yo te pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo? Bueno, ese silencio me habla de que está penetrando la palabra, ¿no? Y no se trata de descartar a nadie. El Señor nos expone, nos muestra su amor así, y decimos, queremos hacer grandes cosas para el Señor, y congrégate. A ver, ahí te va. ¿Qué tal llegar temprano a la reunión? Bueno, mejor le seguimos. Jacobo, el que alguna vez fue el hijo de papi, el de temperamento de trueno, el que buscaba preeminencia entre los demás apóstoles, entendió la lección que Jesús le dio. El que quiera ser el mayor, sea servidor de todos.
Y Jacobo yo creo que dijo, sí, quiero ser el mayor, voy a servir. Y lo vemos sirviendo y sirviendo sin el deseo de ser visto. Hey, Lucas, estoy acá haciendo una señal, un milagro, regístralo ahí, que quede en el libro de los Hechos. Agrégale un versiculito ahí, el capítulo tal. No, él lo hizo sin el deseo de ser visto. Su deseo era agradar a Dios. Y aunque su deseo no era ser visto por otros, su servicio fue notorio. ¿Sabes para quién? Para los adversarios. Por eso, el primer candidato para morir de los líderes de la iglesia, ¿quién crees que fue? Pues fue nada más y nada menos que Jacobo. Este fue el primer candidato de Herodes para acentuar su desprecio por los cristianos. Primero agarró a algunos de la iglesia para maltratarlos, pero dice el versículo 2, ahí donde estamos en Hechos 12, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Qué tal? Jacobo era una pieza tan importante en la iglesia, sin él habérselo propuesto. Era tan importante él en la iglesia que Herodes Agripa pensó que si lo mataba a él podía debilitar a la iglesia. Por eso lo escogió a Jacobo, no fue al azar. Jacobo era alguien quien estaba siendo pues muy muy poderoso en las señales y en lo que el Señor le había dicho que hiciera. ¿Cómo fue la muerte de Jacobo? Fue por decapitación, le cortaron la cabeza. Esta muerte, mis hermanos, era una muerte vergonzosa para los judíos. Ellos utilizaban otros métodos de pena de muerte, pero morir a espada era una muerte vergonzosa para ellos. Jacobo entonces, como dije, fue el primero de los apóstoles en beber de esa misma copa de la que Jesús bebió, la copa de la muerte. Jacobo fue el primero en ser bautizado, o sea, ser inmerso en ese bautismo de muerte en el que Jesús fue bautizado, en ese bautismo de sufrimiento. Porque no creas que córtale la cabeza, pásalo y ya. No, hubo por supuesto un sufrimiento que él padeció. Así que aquí podemos ver entonces que aquella escena, cuando Jesús les dijo, pueden beber de la misma copa que yo he de beber, pueden ser bautizados en el mismo bautismo que yo he de ser bautizado, que ya sabemos que es. Y Jacobo dijo, ¿podemos? Ahora vemos que no eran solamente palabras. Ahora vemos que él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús. Y quiero concluir diciendo esto. Para Jacobo valió la pena renunciar a su comodidad terrenal para seguir a Jesús. Y yo te digo, vale la pena renunciar a cualquier comodidad terrenal para seguir a Jesús. ¿Cómo se puede aplicar esto? Bueno, la iglesia está para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso habla de discipulado. Para que esos discípulos discipulen a otros, para que prediquen, para que estén ocupados en los asuntos del reino de Dios. Algunos están en este punto, en esta etapa. Sí, pero, sí es cierto lo que dice el pastor, amén, pero primero esto, pero primero aquello, pero primero lo otro. Yo solamente te digo esto, vale la pena, así como valió la pena para Jacobo, renunciar a su comodidad terrenal para seguir a Jesús. Para Jacobo valió la pena ser sumergido incluso en sufrimiento. ¿Cuáles son nuestros sufrimientos? Es que vivo muy lejos y me agarra el tráfico. ¡Ay, qué gran sufrimiento! Sientes las espadas por todos lados, ¿no? Ese es el sufrimiento. Como que hay que estar más dispuestos a ser sumergidos en sufrimiento si es necesario. Pero ¿cuál sufrimiento? Para él valió la pena beber de esa copa de muerte por Jesús. Y vale la pena morir a nuestro cansancio, vale la pena morir a las excusas que tengamos para seguir a Jesús, para discipularnos y para hacerlo con entrega, con dedicación y aplicado a nosotros y conectarnos al Zoom. Y no estoy diciendo no le estoy diciendo porque no se estén conectando. Gracias a Dios hay un buen número y ha sido un número constante. Ustedes quienes se conectan lo saben y están allí. Pero creo que siempre podemos mejorar. De pronto prender nuestra cámara para que nos vean y no ver nomás la foto ahí donde salimos bien. Qué sé yo, ¿no? Pero vale la pena renunciar a nuestra comodidad o lo que sea, incluso sufrir por Jesús. ¿Por qué? Porque después del sufrimiento, mis hermanos, viene la gloria. Yo no quiero hablar nada más de sufrimiento. O sea, no quiero presentar a un evangelio que es, otra vez, puro ascetismo y puro, no, pégate, ¿no? Y, sufrir y ser pobre. No. Dije hace rato que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y si somos discipulados, vamos a entender mejor cómo llevarnos con nuestra esposa, con nuestros hijos, y va a haber
bendición en nuestro hogar. Y si somos discipulados, vamos a aprender cómo manejar nuestras finanzas y va a haber bendición en el hogar. Y así pudiera decir los beneficios que trae imitar a Jesús, además de los sufrimientos. Pero después del sufrimiento viene la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Si no hubiera esto, hermanos, estaría yo hablando aquí un sermón religioso nada más. Y creo que convendría mejor hablar de descubre el campeón que hay en ti y todo esto. Pero quiero que entendamos y que veamos la gloria eterna en Cristo Jesús, la esperanza de que hay vida después de esta vida, de que hay un juicio de condenación para los que no creyeron, pero hay galardones en la eternidad para aquellos quienes creyeron y quienes renunciaron a todo eso y estuvieron dispuestos a sufrir por el Señor. Jacobo fue el primero en morir, sufrimiento, gloria. Fue el primero en ver a Jesús. ¿Qué tal? Mientras Pedro todavía andaba ahí, lo encarcelaron y etcétera, y luego Pablo lo latigaron y no sé qué, Jacobo ya estaba con el Señor. ¿Qué tal? Fue el primero en ver al Señor Jesús. Jacobo renunció a muchas cosas y estando con Jesús le fue devuelto 100 veces más todo aquello a lo que renunció. Fue lo que dijo Jesús en Marcos 10:30. Se lo dijo a Pedro, si no me equivoco. Dijo, mira, no hay quien renuncie a cosas aquí en esta tierra que no reciba 100 veces más en esta, pero en la eternidad. Y esa es la que nos interesa a nosotros. Muchos nada más se quedan, no, sí, yo voy a esforzarme mucho para recibir mucho aquí. Puede ser, pero ¿y si no? 100 veces más en la eternidad. ¿Te imaginas lo que es eso? Bueno, yo me lo imagino, pero no logro entenderlo. Sin embargo, lo anhelo. Y de eso es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de sufrir y ver la gloria 100 veces más. Así que renunciamos a qué aquí, you name it, 100 veces más. Así que eso es lo que yo deseo. Deseo que haya en nosotros esa ambición en el buen sentido, pero por las cosas eternas. Sembrar aquí en la tierra para cosechar en la eternidad. Así que cuando lo vemos de esa forma, vale la pena lo que sea. Dios transforma. Dios usa a hombres imperfectos y eso es lo que nosotros estamos viendo. Le invito a que se ponga de pie. Si Él transformó a Jacobo, si Él pudo darle este lugar de ser el primero en verle y de darle estas recompensas, nosotros también podemos disfrutar de este gozo del Señor. Así que primeramente me gustaría hacer un llamado al arrepentimiento. Aunque esta es tarea de cada uno de nosotros, hablar del Evangelio, de las buenas nuevas y llamar al arrepentimiento, nosotros no vamos a dejar de hacerlo. Yo he hecho un compromiso con el Señor de no dejar de hacer un llamado de arrepentimiento cada vez que tenemos una reunión. ¿Por qué? Porque yo no sé si hay alguien aquí quien sea esta su oportunidad para arrepentirse y sea hoy o sea mañana muy temprano o esta semana deje de vivir. Y el Señor me va a demandar a mí, así como le va a demandar a usted si estamos predicando o no predicando el arrepentimiento. Así que te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Y si hay alguien aquí quien ha estado oyendo este mensaje de Jesús que dice arrepentíos, porque el reino de los cielos es cercano. Y quizás has estado dando en tu mente vueltas y en tu corazón vueltas este llamado del Señor a arrepentirse y a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar ese chip de decir soy buena persona, no mato a nadie, no robo, etcétera, y poner la santidad de Dios como estándar. El Señor te está llamando y desea perdonarte, como dije y leí su palabra que dice que Él no desea que ninguno perezca. Él no vino para condenarte, sino para salvarte. Y si simplemente hoy tú con todo tu corazón le dices al Señor, Señor, perdona mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados, no importa cuál sea. El Señor es fiel porque Él dijo que perdonaría pecados y es justo, no porque nosotros lo seamos, sino porque Él es justo y su justicia nos la imputa a nosotros. Así que allí en tu lugar no tienes que pasar al frente, no tienes que repetir una oración. Con tus propias palabras puedes decirle al Señor, Señor, perdóname y recíbeme en tu reino. Después el Señor te llamará al discipulado. Y ese es otro llamado que quiero hacer hoy de parte del Señor.
sea en este lugar, sea en otro lugar, quizás si alguien nos ve o nos escucha después, el Señor no exenta a nadie del discipulado. Aquellos quienes han creído, los llama a ser sus discípulos. Y ese discipulado se forma alrededor de otros discípulos en el contexto de la iglesia local. Así que hoy puedes hacer un compromiso con el Señor, no conmigo, no con la iglesia, con el Señor, y decirle: Señor, voy a ser discipulado en la iglesia a la que tú me indiques, si es en esta o es en otra, que tú me indiques, Señor, pero ya, porque eso no puede estarse postergando. Es una respuesta inmediata a la que nosotros damos cuando hubo esta convicción de que tú eres el Hijo de Dios. Vemos cómo Jacobo dejó sus redes, dejó a su padre, dejó las barcas y la comodidad por seguirte a ti. Así que hoy cada uno sabemos qué redes vamos a dejar, qué barcas vamos a dejar, qué comodidades vamos a dejar para ser discipulados por el Señor. Y mientras tanto, si estás indeciso, sigue calculando el costo. Sigue calculando el costo. El Señor dijo: siéntate y calcula. Pero la palabra de Dios es firme y no va a cambiar. Y el Señor sigue llamando a que le sigamos. Sigue haciendo discípulos, sigue formando discípulos. Señor, te pedimos que fortalezcas a aquellos quienes están en este proceso de discipulado. Que nos des fuerza, que nos des sabiduría, así como lo hiciste con Jacobo. No queremos ser solamente de aquellos quienes dicen ser tus discípulos, o que quieren ser o que van a ser después, sino de aquellos quienes lo son, y sabemos que en ti encontraremos fortaleza, sabemos que en ti encontraremos ese poder que solo tú nos puedes dar para hacer tu obra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.